Entonces, empiezo dando un saludo a todos, bienvenidas y bienvenidos. Para mí es un placer estar aquí, no es una casualidad el que esté aquí, es el trabajo de mucha gente el que yo pueda estar aquí dando la mejor versión. Otra cosa es que me salgan las cosas bien, pero eso me da igual. Yo voy a intentar dar la mejor versión y eso es lo que creo que es lo que tenemos que hacer los prevencionistas y no compararnos, ¿no? Y no animar a compararnos entre otros y en las propias organizaciones potenciar la comparación entre unos y otros. En todo caso es por descubrir lo maravilloso que han hecho los otros. Decía Leandro el tema de compartir cuáles son las mejores prácticas. Yo soy pro compartir las mejores prácticas, porque además en este siglo XXI, cuando compartes, te conviertes en un núcleo importante donde los demás te pueden pedir ayuda, sugerencias, y bueno, pues puede servir, ¿no? Que es muy relevante. Y los prevencionistas tenemos una característica, ¿no? Nosotros procuramos intentar que las organizaciones pasen de este nivel a este. Y no digo en qué nivel estamos aquí, en qué nivel estamos aquí. Si somos formalistas, pues de ser un poquito más proactivos. Y si estamos en el Parque Jurásico, porque nuestra prevención es del Jurásico, pues subir un poquito más, ir un poquito más arriba, ¿no? Lo hacemos en muchas ocasiones, es el liderazgo transformador, ¿no? Entonces, yo quiero nombrar aquí a dos personas, a tres personas. Empezaría a nombrar gente y no pararía, ¿no? Porque tengo que dar tantas gracias, ¿no? En primero a Manel Bestratén, que es mi maestro, ¿no? Mi referente, ¿no? Un crack, catacrack, y que gracias a él en el 2007, desde el 2007 trabajamos el método del caso, la herramienta del método del caso. De hecho, cuando estuvimos diseñando estas jornadas, dijimos herramientas. Jolín, la gente que se apunta a una jornada donde hablen de herramientas es como decirle, señores, llave inglesa, y vamos a explicarle la llave inglesa. Y todo el mundo quiere que vengan motivados a una jornada, ya lo decía Aresio, ¿no? A una jornada sobre la llave inglesa, sobre el alicate, sobre el martillo. Jolín, pues vamos a ver cómo, yo creo que lo estamos consiguiendo con Ico, con Leandro, con Eliberto y con Aresio, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Entonces, vamos a seguir profundizando por ahí. Entonces, quería dar las gracias a Manel Bestratén, quería dar las gracias a Asun, que es la jefa de servicio de aquí, que no puede estar aquí hoy con nosotros, y que quiero tener un minuto de recuerdo para ella. También quiero darle las gracias a Olga, que facilitó este tema para que se pudiera hacer en este 2000, Tito, porque con esta idea llevamos desde el 2007. Teníamos ya el documento técnico trabajado, teníamos todo hecho, pero no habíamos sido capaces, por la cantidad de líos que hemos tenido, no hemos sido capaces de ponerlo y sacarlo adelante. Y sin ninguna duda de mis compañeros, ahí está Zaida y Basilio, pues gracias a todos ellos. Y como me gusta empezar bien, me gusta empezar dando los buenos días, recordándoles que si no he saludado, quiero darle los buenos días. Y además el ministerio ha hecho un vídeo, tío. O sea, flipas a colores. Fíjate tú si es importante dar los buenos días cuando tú entras en tu organización, que se ha hecho hasta un vídeo. Y siempre cuando doy las charlas, me gusta comenzar con ese vídeo. Vamos a escucharlo. Todos los días comienzan con... Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pero cada día hay accidentes de trabajo, algunos mortales, y todos se pueden evitar. Seas empresario o trabajador, exige buenos días, exige trabajo seguro. 365 días sin accidentes de trabajo son buenos días para todos. Gobierno de España. Bueno, pues como prevencionistas no podemos entrar en nuestra organización y querer provocar una mejora continua y un cambio si nosotros no somos capaces de empezar a generar ese cambio y esa mejora continua, ¿no? Entonces, me encanta ese vídeo porque lo que reafirma es ese primer paso. Ese primer paso no empieza en el otro, empieza en el prevencionista. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar cambiando nosotros, cada uno de nosotros. No miremos para los demás, mírate a ti mismo. Si tú cambias, cambia el mundo. Luego podemos cambiar el mundo, ¿no? Vamos a intentarlo, por lo menos. Yo flipo con Manel, ¿no? Que le encanta cambiar el mundo, ¿no? Me presentaba Javier, pero tengo que disculparlo, está ahora mismo en el claustro de la Universidad de Las Palmas y no me va a poder presentar. Luego me lo pone fácil porque me presentaré yo a mí mismo y me será muy fácil, ¿no? Y luego igual si me olvido de algo, pues ahí queda, ¿no? Bueno, pues lo más destacado que yo voy a hacer de mi currículum es concretamente
Concretamente, bueno, pues que soy técnico del ICASEL, que trabajo también, doy clases en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con Heriberto tenemos ahí sueños y proyectos para próximos años que esperemos que se puedan hacer realidad con otros entornos un poco distintos, pero a mí lo que me interesa es comunicarles lo que soy vitalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cada uno de nosotros tiene una historia, ¿no? Y cada uno de nosotros, concretamente en esa historia, también es la historia de una sociedad, de un pueblo. Y a veces queremos que cambien las personas, que cambien las organizaciones, pero no tenemos mucho tiempo y mucha cultura, ¿eh? Hemos pasado de una economía de subsistencia, una economía ganadera, agrícola, a una economía de servicios de la noche a la mañana. Hemos tenido unos cambios muy fuertes, pero es que no solo los hemos tenido, los estamos teniendo. Ahora, esta nueva época en la que estamos viviendo, la sociedad del conocimiento digital en red 5.0, como a mí me gusta llamarla, por lo compleja que es, pues concretamente, pues nada, pues eso significa que dices, wow, párate un poco, o sea, respira hondo, reflexiona, mira a Leandro y acuérdate de los bolígrafos que tienes que tener cerca de tu pantalla, de tu mesa. Aprovecha la pizarra y escribe. Igual no escribo nada, pero por lo menos tenemos la pantalla y tenemos esto. Solemos escribir mucho y solemos dejar las cosas aquí para pensar, sacar las cosas fuera, compartirlas, porque el futuro, si es de algo, es de trabajar en equipo. O sea, los francotirador en prevención no vale. Ahora, eso sí, si te toca ser francotirador, por lo menos que sea durante un tiempo. Pero no te lo plantees como modelo de vida, para toda la vida, ser francotirador, sino plantéate que durante un tiempo pues no te queda más remedio de ser francotirador. Pero ten la visión de que tienes que cambiar de ahí. Entonces, yo vitalmente, mi gente es de los Altos de Guía. Se dedicaba a una economía de subsistencia, de agricultura. Mi gente, mis padres son los primeros que emigran a la ciudad. Yo ya nazco aquí, en lo que es la ciudad, y me dedico en una economía. Y mis padres se dedicaban a una economía de servicio. Mi madre se dedicaba a sus labores. Eso que se ponía en el carné, ¿no? Que, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Ya empieza uno a peinar canas y a ser la generación puente, la generación que no era digital y que ahora ayudamos a caminar de los que no éramos digitales a los que éramos digitales, ¿no? Yo ya en la ciudad. Mi mujer se dedicaba ya también a temas de la economía del conocimiento, el tema de plataformas digitales y demás. Y mis sobrinas y mis hijos y los hijos de mis amigos, en el futuro yo estoy convencido que se dedicarán a entornos digitales, ¿no? Pero bueno, a veces la vida te da palos. Y cuando te da palos, pues concretamente a mí me dio un palo muy fuerte y es que mi mujer el 31 de octubre pues falleció. Y me dio un palo, me rompió, ¡pah! Como si cogieras un jarro y lo tiraras, ¡pah! Y se rompiera. Y dice, ¡wow! ¿Y ahora? Joder, Bernardo, pues tantas veces que tú habías hablado y nos habías dicho en charlas, junto con Mari Carmen y en las charlas que yo doy de prevención de riesgos laborales, que tenemos que aplicar resiliencia, que tenemos que ver los errores o los problemas que tenemos en la vida como una oportunidad, pues ahora te toca a ti vivir eso. Y lo que antes contaba a los demás, ahora tienes que vivirlo tú. Y en ello estoy. Y estoy estudiando mucho de lo que es la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? No es la resistencia, no es aguantar, no es reconstruirte. Es, a ver, sí, está muy bien. Es después de romperte, volverte a pegar. Si eres un jarrón, se rompe, se vuelve a pegar, pero se pega no con pegamento y medio, sino con oro, ¿no? Y además que las características de ese material es todavía mejor que cuando estaba antes. O sea, nosotros tenemos que, como prevencionistas, convertir los problemas en oportunidades y los problemas significativos en oportunidades significativas, ¿no? Y esto me parece muy interesante, ¿no? Pero tenemos que entender bien ese concepto, el concepto de resiliencia, porque muchas veces ese concepto se queda solo en que eres capaz de reconstruirte, en que hemos tenido una crisis como la del COVID y hemos simplemente superado esa crisis, pero ya nos olvidamos de que eso vaya a volver a pasar. Y ahora empezamos a tener unos calores y muchos expertos hablan del tema este del sol, ¿no? Y las explosiones solares y cómo puede repercutir todo ese tema en el mundo y al tema de las redes sociales. Puede venir una nueva pandemia. O sea, nos pasa algo tan fuerte como lo del COVID e intentamos olvidar. Eso es uno de los riesgos que pasa también en seguridad y emergencia. Recuerdo que fui a uno de los cursos a Madrid, a la Escuela de Protección Civil, y decían que uno de los problemas que están teniendo cuando pasan los accidentes es que
los responsables políticos cogen chequera, ponen chequera sobre la mesa, pagan lo que haga falta para que la gente quede calmada, pero no hay una profunda reflexión de qué es lo que está pasando en el asunto, ¿no? Yo creo que es un poquito lo que dice Leandro, ¿no? O sea, a veces queremos ser tan positivos que nos olvidamos de que lo positivo está genial, pero también tenemos que hacer una reflexión de saber analizar bien qué problemas o qué dificultades hay. Entonces, la resiliencia, este concepto que cuando estábamos con ICO, ¿te acuerdas, ICO? Íbamos por todas las islas, tú hablabas de participación, yo hablaba de resiliencia y de otros conceptos, era el mismo concepto que utilizo hoy en día. Entonces, antes lo decía, ahora tenemos que vivirlo en el día a día, en el hoy y en ahora, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de resiliencia en nuestras organizaciones y saber que no tenemos que tener la respuesta a todos los problemas, pero sí tenemos que saber escuchar que existen problemas y acompañar a las personas en todo ese proceso. Fíjate tú, en el año 2021, ¿cuál fue el lema del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo? Sistemas resilientes. Y bueno, al respecto yo la verdad que disfruté muchísimo. Disfruté en el ICASEL, pero muchísimo, porque se hicieron unas jornadas, wow. Fueron online y se grabaron online y está todo ese material ahí online. ¿Y cuáles fueron dos que me apasionaron? Todas fueron muy buenas, pero dos, el primer hotel que se bloqueó por motivo del COVID, que fue en Tenerife, un pedazo de hotel con más de 1000 personas en el interior de ese hotel. ¡Qué pedazo! O sea, el vídeo es una pasada. Yo estoy felicísimo porque eso está en internet y quien quiera formarse se puede formar. Tenemos en este momento de la historia como nunca antes hemos tenido tanta información. El problema es que tenemos infoxicación, infodemia y desinformación. Y con la inteligencia artificial ni te cuento porque ya a veces te entra una cantidad de dudas sobre la veracidad de la información, que esa desinformación se potencia. Entonces nosotros tenemos que ser referentes como prevencionistas en nuestras organizaciones, pero no, como dije al principio, con la necesidad de compararnos con otra organización, sino intentando sacar nosotros nuestra mejor versión, independientemente de dónde estén los otros. Y los otros tienen que ser estímulos. Decían que en la cultura latina, cuando a alguien le van bien las cosas, todo el mundo se entristece, pues eso no podemos permitirlo nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que alegrarnos con los éxitos de los otros. Esta es la charla que está en la página web del ICASEL, por si queréis comentarlo, porque una de las cuestiones que había en esta jornada era el tema de que íbamos a gestionar el conocimiento, a compartir lo más significativo. De hecho, todos los ponentes van a dar toda su información. Y Olga en un momento determinado, junto con Saida y Basilio, me plantearon, oye Bernardo, ya que has hecho 30 vídeos para mandárselos a todo el mundo, ¿por qué no se los manda a esos 30 vídeos sobre inteligencia artificial, en prevención de riesgos laborales, sobre innovación? ¿Por qué esos vídeos que tienes, por qué no se los mandas a todo el mundo? Me dije, pues sí. Dice, pero piénsatelo. Me lo dejé de pensar, dije, pues no. Y entonces, pero después le dije, pues sí. Pero pues sí, lo mandamos pues un poquito más adelante. Cuando ya todo el mundo me dé feedback, curemos la información y le demos una información curada, ¿no? O sea, más trabajada que lo que yo trabajé en su momento. ¿De qué les voy a hablar hoy? De una herramienta. Y les voy a pedir que se emocione. Dice, Bernardo, estás loco, tío. O sea, tú imagínate que yo llego con una llave inglesa y te digo, mira, la llave inglesa. ¿A qué flipas, eh? Una llave inglesa, mira, aquí le das una vueltita. O vengo con un violín y te digo, mira, un violín, qué apasionante el violín. Y empiezo a explicar todo el violín. Dice, joder, ¿cómo te puedes apasionar con eso? Bueno, pues de eso vengo a hablarles, ¿no? Antes decía Aresio, oye, a lo mejor tenemos que utilizar otras palabras, otros términos, pues sí, pero por eso no vamos a dejar de hacer las cosas. Que el análisis no lo lleve a la parálisis. Nosotros vamos haciendo cosas, pero eso sí, en equipo, trabajando en equipo. Entonces, lo primero es el para qué. Lo comentaba Ico de buena manera, ¿no? Tenemos que tener organizaciones con propósitos. Tenemos que saber cuál es o sea, tenemos que hablar el lenguaje que hablan las personas que dirigen nuestras empresas. Y el método del caso, los empresarios se forman en las escuelas de negocio con el método del caso. Y nosotros vamos a conocer del método del caso. Pero aparte de conocer del método del caso, nosotros aportamos algo diferenciador a lo que se aprende en las escuelas de negocio. Porque ellos en las escuelas de negocio lo que hacen es utilizar casos para resolver cuestiones en directo. Nosotros vamos a utilizar la herramienta del método del caso para impactar y tomar decisiones en la vida real. O sea, no vamos a hacer realidad aumentada ni realidad virtual, sino vamos a tratar con la realidad. Y en esa realidad vamos a intentar impactar. Hablaremos del contexto.
esta palabra a mí me pone, buca. Y le digo a mis compañeros, a la gente tal, buca, me pone. Y además la sé en negrita. Y la explicaré luego, porque ahora no quiero adelantarme, ¿no? Porque lo que os voy a contarles es la hoja de ruta. Las herramientas, les voy a contar otras herramientas intangibles y tangibles para que las conozcamos, ¿no? El método del caso, ahí voy a entrar de lleno a la herramienta del método del caso. Con lo cual, ¿alguien aquí conoce el método del caso? Que levante la mano. ¿Alguien conoce el método del caso? ¿Ha estado en alguna escuela de negocio que haya trabajado el método del caso? Bueno, pues entonces no tengo que hacer un proceso de deconstrucción, porque el método del caso se utiliza de una manera y la herramienta que se propone es la misma herramienta del método del caso, pero con unos matices y unas características distintas. No tengo que hacer un proceso de deconstrucción. Vale, pues nada, pues no lo haré. Que no pasa nada. Salvo que alguien diga, mira, yo no lo quise levantar porque por si acaso me graban en vídeo o algo. No pasa nada. Yo no hago el proceso de deconstrucción. La filosofía, ¿qué es lo que hay detrás de la historia? ¿Qué mueve esto? ¿Qué energía hay? ¿Para qué? ¿Cuál es el para qué de la prevención de riesgos laborales? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué no? ¿Para qué? Es que cambia mucho, ¿eh? El por qué te pregunta te manda al pasado, el para qué te manda al futuro. Y tenemos que estar en el para qué. Bernardo, tío, ¿y esta prevención es posible? Sí, y es una prevención de riesgos laborales positiva. ¿Y qué es eso, Bernardo? Pues joder, no solo ver lo negativo, que tenemos que ver lo que si no se nos cae el pelo, sino también ver lo positivo. Digo, no solo ver lo negativo, si no se nos cae el pelo, sino ver lo positivo, para a partir de ahí desarrollar nuestras organizaciones, porque lo que queremos es que la gente es lo que queremos. Yo sé lo que quiero yo. La pregunta es, ¿tú sabes lo que quieres tú? Yo te voy a compartir lo que quiero yo. Es mi propuesta personal, intransferible, y no quiero que sea la tuya. La tuya te la tienes que inventar tú, y la tienes que descubrir tú, porque es tu propósito, tu ikigai, ¿no? Que llaman esto, que gusta mucho, ¿verdad? Ahí está Sabina, que hemos hablado mucho de este asunto, ¿no? Después le daremos lo de que es las referencias bibliográficas, ¿no? Vale, pues nada, pues rápidamente pasamos en el primer recorrido de ese para qué, de esa pasión, ¿no? Y nos vamos a sumergir en el mar. Pues, nos metemos en el mar y en estos momentos entramos en el agua, o sea, a nadar. Y vemos un pedazo de tortuga ahí impresionante y decimos, chacho, qué a gusto está esa tortuga, ¿eh? Qué bien, está disfrutando, está dando su mejor versión. Sin embargo, si la pones en tierra esa tortuga dirá, chacho, qué chungo estoy, ¿no? Bueno, pues eso que es la ley de prevención de riesgos laborales. Dices, ¿qué relación hay, Bernardo, de eso con la ley de prevención de riesgos laborales? Pues lo que dice el artículo 15, el apartado de adaptar el trabajo a la persona y no la persona al trabajo. Y si entro a leer con más detalle el artículo te dice lo siguiente, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como la elección de los equipos y los métodos de trabajo y la producción, con mira en participar, atenuar el trabajo monótono y repetitivo y reducir los efectos del mismo sobre la salud. Pum, 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 todos los días a pum, que terminamos pum, 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 pum. Y pum, y ¿cómo terminamos? Pum, pum, terminamos muy pum, muy pum. Entonces, bueno, pues hay que intentar, pues hay que ver. Además, los trabajos a pum ya dejan de existir, ¿eh? O sea, estamos en un cambio de la robotización, el tema de los cobots. Para esta jornada de hoy me estaba viendo justamente tu última intervención aquí en el ICASER, Javier, y bueno, pues cómo está cambiando todo, ¿no? A una velocidad de vértigo, pero encantadora, ¿no? No se pierdan la jornada del 28 de abril y la charla que dio Javier, ¿no? Pues eso, el efecto tortuga. La tortuga en tierra la verdad que lo va a pasar mal, y si la temperatura es alta, ni te cuento, ¿no? O sea, será poco eficaz, pero eso pasa con las personas, pero no solo por eso, sino también porque tenemos que profundizar en una cosa, y tenemos que hacer este recorrido, ayudar a las personas a hacer este recorrido, a que se pregunten su ikigai, su para qué, a nivel personal, alinear los objetivos, ¿no? Entre personas, equipos, grupos, empresas y sociedad. Hay personas que no saben diferenciar entre un equipo y un grupo. No te preocupes, yo tampoco lo sabía diferenciar antes, ¿eh? O sea, se llega, si no lo sabes, pues va uno aprendiendo. El nivel de implicación aquí, como es obvio, es mucho mayor que allí, ¿no? No es lo mismo que se monten equipitos que se monten grupos. Pero a veces hay organizaciones que utilizan la palabra grupo, y las palabras abren puertas o cierran puertas. Un sí te abre la puerta, un no te cierra la puerta. Y los prevencionistas tenemos todo el rato la palabra sí o no, pues dependiendo, ¿no? Pero siempre somos muy proactivos y sobre todo mucho a escucha, ¿no? Una tarea que para mí no es fácil, pero creo que para nadie es fácil. Y estos objetivos se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que la sociedad en líneas generales se ha planteado, ¿no?
que cada vez se cuestiona más y se pregunta si esos son efectivamente los objetivos o hay que plantearse otros, y ya se empieza a plantear otros para el 2050. Estos objetivos están para el 2030, pero hay un informe de España 2050, que les recomiendo que se lean porque también es apasionante. Pero no podemos ir solos por la vida, tenemos que ir con más gente. Para eso nos montamos en el coche y nos vamos con la gente. ¿Pero a dónde, Bernardo? Pues vete a Mies Global. Antes se nombró por aquí en un ecosistema. O sea, háblate con gente, háblate con la universidad, queda con compañeros. O sea, los prevencionistas no podemos ir solo como francotiradores, ya lo comentaba al principio, tenemos que trabajar en equipo. Y para eso tenemos que hacer punto de encuentro. Y no todos tenemos que coincidir con todos, sino que, bueno, pues diferentes sectores. Yo admiro mucho una asociación donde tuve la suerte de participar con Fran en una ponencia que me encantó de trabajo en equipo. ¿Cómo es la asociación? Geocan. Espectacular, ¿no? Espectacular, Fran. Lo disfruté como un enano. Y después le sacamos partido a esa jornada que en el encuentro Inspección Instituto estuvimos ahí en Lanzarote dando una charla. Fue una gozada, ¿no? Pues eso, estemos en equipo, trabajemos en equipo, ¿no? Porque es la única forma de avanzar. Si vamos como francotiradores lo tendremos complicado. ¿Qué equipo hay? Pues, por ejemplo, Mies Global, donde para mí está un gurú, que es Manel Bestatén, con el que contamos mucho pues para trabajar, y de hecho lo tuvimos el 28. También está el ORP, Occupational Risk Prevention, estar atento, ¿no? Oh, ¿cuántos viajes me ha dado yo a Colombia y fuera gracias a la gente de ORP? También he de decirles que fue todo virtual, porque me cogió la crisis y me invitaban a las charlas y las daba a la gente de ORP. Gente encantadora, que por cierto, los congresos ORP, que son famosos a nivel mundial, empezaron los 2 primeros aquí en Canarias, ¿eh? Mondelo empezó esos pedazos de congresos que hay a nivel mundial aquí en Canarias. Otro grupo interesante, otro ecosistema, AENOR. Y bueno, el último es el que desde aquí se propone. Ahí tenemos a Benigno con la Red Española de Empresas Saludables, potenciando y difundiendo un ecosistema para que concretamente desde el ICASEL, concretamente las empresas se vayan asociando y vayan teniendo buenas prácticas y demás, ¿no? Y él está en el grupo de trabajo a nivel nacional y bueno, pues creo que es muy interesante. Bueno, hay que estar súper motivados, ¿eh? Venga, vamos a por todas, vamos a por todas. ¿Y con eso es suficiente? Jolín, todo lo contrario, ¿eh? Eso es mucho bla, 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 bla. Hay que dedicarle muchas horas de estudio, hay que definir mucho los mapas, ¿eh? Porque si tú estás muy motivado, muy motivada, pero no tienes un mapa correcto del recorrido que vas a seguir, pregúntale a Google cuando la gente se deja llegar con Google y acaba por unas escalinatas para abajo pensando que es una calle y pam, y mete el coche por ahí para abajo. Entonces, hay que estar súper motivados, pero con la actitud no vale. Y mira que yo sigo a Víctor Cooper, que se los recomiendo a ustedes, porque Víctor Cooper es un crack, catacrack, me flipa. Por cierto, tengo una cosa tuya de crack, catacrack. Cuando veas a Víctor Cooper, regálale una traba tuya de crack, catacrack, porque ese es un crack, catacrack. Entonces, hay que tener mapa. ¿Mapa qué significa? Un recorrido pensado con la cabeza. O sea, hay que ponerle el corazón. Corazón latiendo, pum, 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 me llegó al corazón. La cabeza, razón. Y yo siempre decía a mi mujer, la mayor razón procede del corazón. Amigo mío, ahí tienes una implicación para negociarla. Entonces, hay que tener mapa, hay que tener ciencia, y trabajar en equipo. Es clave trabajar en equipo, ¿no? Y ahí hay muchos puntos, pero que a tu gente, a la gente de tu organización, vea que cuando te vea, te brilla los ojos. Si tú eres el amargado, la amargada de la vida, ¿cómo vas a echarle una mano a la gente? Oye, Bernardo, pero ¿y si soy amargado de la vida y yo no soy amargado, pero soy el jefe, qué hago? Pues chico, a lo mejor el de comunicación no tienes que ser tú del servicio de prevención. Busca el flipado del equipo de prevención y ponlo al frente. Entonces tú eres inteligente. No todo el mundo tiene que ser flipado, ¿eh? O sea, es que los flipados tienen un cupo, ¿eh? Cuando llegas al cupo de los flipados ya te quedas fuera y te tienes que buscar otro equipo, ¿me entiendes? Entonces, hay sitio para todos, ¿eh? En la prevención hay sitio para todos. No todos tienen que estar flipados, porque como todos estén flipados tenemos un problema muy serio. Muy serio, muy serio, muy serio. No flipemos. Flipemos sí, pero, hombre, con un equipo también de gente que te baja a la tierra, ¿no? Hay que ser súper optimistas, pero súper realistas. Súper sinceros, pero súper prudentes, ¿no? Yo creo que antes lo hablaba con alguien esta mañana en el desayuno. Estábamos desayunando esta mañana donde está Laura y la veo a Laura. Y Ruth, decía Ruth que viene de Tenerife. Oye, Bernardo, nos comentaba, todas las mañanas habláis con este nivel. Y estaba veniendo ahí al fondo porque nos salió un diálogo
de desayuno esta mañana muy bueno. No sé a qué venía lo del diálogo de desayuno, pero venía algo, ¿no? O sea, que también hay que bajar a veces a la tierra para entender las cosas y los objetivos SMART son importantísimos. ¿Y qué es eso de los objetivos SMART? Pues los objetivos SMART, la palabra SMART significa inteligente, pero no solo es inteligente, sino que ese acrónimo en inglés significa una cosa en concreto. Y para eso tengo que mirarla, porque yo siempre me hago un lío. Específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. O sea, tienes que acotar las cosas en el tiempo, tienes que ser un objetivo relevante, no luches en todas las cosas a la vez. Alcanzable es que, oye, que sean cosas que sean razonablemente alcanzables, ¿no? También tienes que tener visión, ¿no? Porque una cosa son los objetivos y otra cosa es que no tengas visión. Tienes que tener visión, tienes que tener sueños, ¿no? Por cierto, yo cuando me presenté tenía un sueño, ¿no? El sueño que tenía es, pues, incorporar el gen de la felicidad en las organizaciones, ¿no? Lo sigo teniendo, pero lo aplicaré de otra manera. Medible, que puede ser cuantificable. Manel Bestate me ha caído encima diciendo, Bernardo, esto tiene que ser cuantificable. Se lo he dicho a Aresio, oye, Bernardo, digo, Aresio, tenemos que intentar que en las empresas, ay Dios, que se me ha ido aquí el sistema, tenemos que intentar que en las empresas esto se pueda visualizar y sea creíble y sea medible y concretamente tenga materia que todo lo que decimos se pueda justificar. Contexto. Para hablarles del contexto les voy a hablar del sostenimiento, del conocimiento, de la realidad buca y de la evolución de la prevención de riesgos laborales. Yo me he flipado con la última tendencia que hay en prevención de riesgos laborales, pero me he flipado. Y la dice nada más y nada menos que Pedro Mondelo, una persona catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña y que lleva todo el tema de las ORP y es una persona que para mí tiene el máximo reconocimiento profesional y demás. Vamos a hablarle de cómo nos sostenemos en este siglo XXI. Pues al principio, ¿cómo nos sosteníamos? Pues éramos cazadores y carroñeros. Después evolucionamos y nos dedicamos a la agricultura. Después nos evolucionamos y nos dedicamos a la industria. Después evolucionamos y nos dedicamos a la sociedad del conocimiento digital en red. ¿Qué significa esto? Sostenimiento. O sea, ¿cómo le damos de comer a nuestra familia? O sea, y te das cuenta que en Canarias el proceso este, como hice cuando me presenté anteriormente, en las familias, en el pueblo canario, no ha sido tan largo en la historia. Y esto es la historia de la humanidad. Que eso sí que hay tiempo para procesar, para adaptarnos. También es verdad que esta última fase está siendo de vértigo. Todas son cambios. En todos los cambios hay problemas, dificultades de las personas a adaptarse. Y en todos los cambios ha existido la prevención. Y luego lo veremos. Desde la edad, de una edad determinada. Antes, cuando hablabas del paleolítico, he leído hace poco un estudio sobre justamente señalización. Y entonces se preguntaban los paleontólogos y las personas que estaban estudiando todo el tema de unas cuevas concretas que no entendían muy bien por qué los recorridos de evacuación tenían unas pintadas de color rojo. Y los recorridos hacia el interior de la caverna eran de un color más claro. Un color más claro, ¿no? Y entonces no entendían por qué ese código. Si se supone que normalmente nosotros estamos aquí, siempre colocamos el verde para la salida y el rojo cuando es un recorrido sin salida o para avisar de los equipos de protección contra incendios y demás, ¿no? Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Entonces, dándole vueltas, cayeron en la cuenta que el peligro no estaba dentro, que el peligro estaba afuera, que si salías fuera, quien te iba a comer era el lobo, el león, la hiena o lo que fuera. Luego, lo peligroso no era entrar, lo peligroso era salir. Y entonces han llegado a esta interpretación. Te lo digo por lo importante que son los signos y los símbolos y demás, y las pinturas, ¿no? Pues bueno, esto es la humanidad en el recorrido. Entonces ha habido mucho tiempo y en cada uno de estos momentos ha habido, pues eso, dolor, sufrimiento también, ¿no? Y mucha alegría, ¿no? Siempre ha habido oportunidades porque en la historia de la humanidad ha mejorado. Ahora estamos con el 5.0, las sociedades inteligentes y demás. Bueno, esta es la manera en que ha evolucionado las personas y estamos evolucionando en este siglo XXI. O sea, hay gente que trabaja, el rico más rico del mundo ahora mismo, de los más ricos, es Mark Zuckerberg, y no trabaja justamente plantando papas ni recogiendo olivos, ¿no? Que yo sepa. Entonces, bueno, pues está en este entorno. Pero no solo ha pasado esto en este siglo XXI, ¿no? Que hay un siglo finales del siglo XX, principios del siglo XXI, sino que también el conocimiento ha cambiado. Y estas dos curvas nunca han coincidido en la historia de la humanidad. Que nos ganemos la comida de una manera y que el conocimiento se pueda compartir. Oye, ¿cómo vamos de tiempo, my friend? Porque yo me entusiasmo, vamos bien de tiempo. Y les cuento de todo, la filosofía, y dice, ¿y el método del caso, Leonardo, de qué va?
Me suele pasar mucho, me suele pasar mucho, pero después me suelen traer a la realidad. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo traerte a la realidad fuera de la hora que dentro de la hora. Estamos bien. Entonces, ¿cómo ha ido la transmisión del conocimiento? Te voy a pasar una nota de régimen interior. ¿Tú te imaginas echan barro en papel y demás? Ahora mandas un correo y afecta a todo el mundo. ¿Sabes? Que impacta en todo el mundo. Oye, cuidadín, cuidadín, ha cambiado mucho, ¿no? Esa forma de transmitir el conocimiento, pero también es una oportunidad. Yo nunca antes me podía haber formado tanto y transmitir tanto si concretamente YouTube, San YouTube, es la mejor escuela de negocios del mundo. También es verdad que como no cojas unas buenas referencias informativas, te estás malformando y se puede liar. Pero es que también hoy pensamos de esta manera y mañana cambiamos el pensamiento. Yo cuando era pequeño me quitaron las amígdalas y las amígdalas no son las que están en el cerebro, sino las que están aquí abajo, ¿no? Pues concretamente hoy en día ya no se hacen intervenciones de ese tipo, o por lo menos se intentan retrasar lo máximo posible, ¿no? El ser humano va cambiando, hay una evolución, hay una búsqueda de lo esencial, de lo fundamental, y ha cambiado mucho el conocimiento. Ahora, viendo a Marcos, me acuerdo la ponencia que hicimos para el Congreso de Madrid, ¿no, Marcos? Dimos allí el futuro de la prevención, que serán la prevención artesanal y digital. Me acuerdo que lo decimos ahí con contundencia, ¿no? Con contundencia. Va a ser una prevención del tú a tú, no de masa, sino de tú a tú. Pero, Bernardo, si estamos en digital, sí, porque ahora te permiten localizar y demás. Bueno, pues, conociendo estas dos realidades, en qué realidades nos encuentra, hay una palabra que lo define muy bien en qué momento estamos. Y estamos en un momento VUCA. ¿Y esto qué significa? Es un acrónimo inglés que significa volátil, incierto. Dice, pues Bernardo, se te cayó la olla, ¿no? Porque esto es una U en vez de una I, pero es incierto en inglés, uncertain. Complejo y cambiante, por eso la C está en negrita. ¿Y por qué pongo cambiante? Complejo, normalmente van a encontrar ustedes en todos los vocabularios sobre este término que es complejo, porque la realidad es compleja, pero yo he puesto el añadido de cambiante porque es el cambio en la historia, o sea, es el momento de la historia donde se han producido cambios, es donde el cambio va a mayor velocidad. La curva, se habla de una curva exponencial de incorporación del cambio, o sea, nunca antes. Entonces, joder, es que a veces no nos da tiempo de prepararnos para estos cambios. Entonces, como vayas solo, vas muerto. De todas formas, eso no solo ha pasado ahora. También cuando éramos en la época de las cavernas, salíamos a por el mamut, no íbamos solos, íbamos en equipo. Siempre hemos ido en equipo, pero cada vez, a veces tendemos más a ser individuales. Entonces tenemos que aprovechar y, bueno, pues saber en qué momento estamos. Y esto es muy importante, porque todo esto nos genera incertidumbre. Y todo esto justifica herramientas como las que hemos estado viendo esta mañana, la importancia de la participación, la importancia del diálogo, pero también la importancia de tener elementos tangibles, porque si hay algo característico en esa sociedad del siglo XXI es la intangibilidad, o sea, aquello que no se puede ver ni se puede tocar. Y hay que convertir. Pero si nosotros le decimos a la gente que estamos en estos entornos, dice, chayo, qué futuro más chungo me espera, ¿no? Qué futuro más chungo. Pero bueno, como al principio dije, hay que convertir los problemas en oportunidades. Y tenemos que ser la prevención quien convierta ese mundo VUCA en una oportunidad. Y la literatura que hay al respecto, a mí me encanta. La primera que lo vi fue a una ponente de Madrid y hablaba justamente de esto, ¿no? De tener la V, visión, o sea, no volátil, sino tener visión, o sea, tener una visión de lo que queremos hacer, tener un para qué, entender qué es lo que está pasando. Por eso he explicado en qué momento se encuentran las organizaciones y se encuentra la sociedad, para que no nos agobiemos, pero no nos quedemos parados, ¿no? Pero sí que hagamos un análisis macro de en qué momento se encuentra mi organización, y si mi organización no está emigrando a lo digital, puede que tenga un problema. Yo comento 5 aspectos claves, ¿no?, a nivel de las empresas. Primero, la profesionalización. Segundo, la diversificación. No estoy inventando nada. Tercero, la diversificación. No. Segundo, la diferenciación. Diferénciate. Tercero, la diversificación, no poner los huevos en la misma cesta. Cuarto, se habla de la internacionalización o la globalización, pero a mí me gusta utilizar el concepto glocalización, que es pensar en global, actuar en local. Glocalización. Y quinto, innovación. Esos 5 elementos son claves para que tu empresa, y tienes que pensar en grande,
porque tú eres prevencionista, tú tienes que hablar con tu empresario, tú tienes que liderar no la prevención, sino desde la prevención la mejora de la empresa, porque si tú no aportas valor en la organización, te tienes que cuestionar cuál es tu papel dentro de la organización. Vendrá una inteligencia artificial y hará las cosas por ti y demás. Y tú no tienes que estar resolviendo. Recuerdo que Laura, cuando llegó por aquí, me dijo: Bernardo, me dijiste una vez que, me encantó, ¿no? Me dijiste una vez que viniste a la empresa a visitarme, concretamente que eso era un tema de producción y que prevención tiene que estar atento. Una cosa así estuvimos hablando, ¿no? Sí, estábamos en este tipo de cuestiones. No, oye, procedimientos, producción, oye, prevención, estar atento, pero a veces nos toca hacer de todo, ¿no? O sea, nos toca hacer de todo. Pero sí que es cierto que tenemos que intentar, pues, aglutinar y trabajar en equipo en ese tema, ¿vale? Entonces, esto es lo relacionado con convertir los problemas en oportunidades con esta nueva realidad. Ahora voy a hacer un rápido pasón de en qué momento nos encontramos en la prevención de riesgos laborales. Al principio se ocupaba del trabajador, después del trabajador y la trabajadora, porque la mujer entró en el mundo del trabajo. Después se ocupó de las personas, luego se ocupó de la persona, que es lo que sigue ocupándose ahora, de la persona en concreto, en particular. Pero pasa una cosa, que ahora entran las organizaciones 5.0, ¿no? ¿Y qué pasa con esa visión de la persona? Que el nivel de la persona que ha llegado es que se le está exigiendo a las organizaciones que retengan el talento significativo. ¿Y qué se le está pidiendo a los técnicos de prevención? Pues que tengan clara que la persona es fundamental, hay que retener el talento que es significativo dentro de la organización, y el nuevo paradigma que se le está pidiendo a la prevención de riesgos laborales es que la gente, al final del día, cuando salga de su empresa, salga mejor que cuando entra. O sea, este es el nuevo paradigma. O sea, lo top es que prevención aporte valor en el sentido de que tú entras por la mañana con unas características y cuando salgas al final del día no salgas igual que cuando entres, sino mejor. O sea, ese es el nivel que se le está exigiendo en algunas empresas. Hombre, aquella empresa que ni siquiera cumple la normativa, esa está en la época del Parque Jurásico. Tendrá que evolucionar y dar un paso a ser una organización formalista. Para eso tenemos, digamos, la escalera de Parker, ¿no? Después, cuando es formalista y ya haya cumplido todos los papeles, que se lo crea un pizquito. Y después ya la sinérgica y la proactiva. Pero las empresas que son punteras, que trabajan con esto, con la sociedad del conocimiento, mis padres, trabajaban con las manos con este tema, mi sobrina, mi mujer, toda esta gente trabajaba con esta parte de aquí arriba, y nosotros vamos a trabajar cada vez más con esta parte de aquí arriba, compensar mucho y poner esto a producir de forma potente. Aquí tenemos concretamente la prevención positiva, también como un nuevo paradigma para este siglo XXI, que ya la he hablado antes. No solo ver lo negativo, sino ver también lo positivo, ponerlo sobre la mesa. De hecho, la norma nos habla al respecto. Entonces vamos a entrar ya en las herramientas. Entramos en las herramientas. Son muy sencillas, unos alicates, unas tal. Vamos a hablarles. Ya han hablado de la participación, del Visual Thinking. Hablaré del Pestel para que lo vean y del DAFO mínimamente, ¿no? Bueno, son herramientas tangibles y herramientas intangibles. Y bueno, pues el Pestel, bueno, aquí les iba a hacer un pequeño experimento, pero lo voy a dejar para otro día, para que me llamen otro día y entonces puede contarles un poco. Pero esto sí que no, este de aquí no lo voy a dejar. Este lo habrán visto en muchas ocasiones, ¿verdad? ¿Por qué pongo este experimento? Porque concretamente hay unas personas que ven una cosa y otras que ven otra, y que no son capaces de ver la cosa de los otros, con lo cual a veces lo que interesa es que trabajemos en equipo, porque se puede ver una copa o se pueden ver dos caras, una enfrentada a otra, y puedes ayudar. Esto se llama el jarrón de Edgar Rubin, ¿no? Pues estas cosas se pueden dar. Y esto es muy importante porque las herramientas que vamos a ver hablan sobre los hechos, sobre cosas que se suceden en el entorno. Son herramientas, vamos a hablar primero de herramientas tangibles. Y una herramienta tangible, si yo viniera aquí a hablarles a ustedes de una herramienta tangible, de unos alicates, de un fonendoscopio, la herramienta del método del caso se parece a un fonendoscopio. Oye, un fonendoscopio es magnífico.
Pues lo que es magnífico es el profesional que coge el fonendoscopio y sabe dónde te tiene que ocultar para saber digamos, qué manifestaciones tiene y si esas manifestaciones están, digamos, dentro de un protocolo, pues en un sentido o en otro. Aquí sabrá mucho mejor Benigno, que modera luego la mesa, y podrá, si hace falta, le preguntaré por algo del fonendoscopio. Pero que lo que quiero que entendáis es que la herramienta del método del caso es como un fonendoscopio. Solo que en el entorno intangible. El fonendoscopio es un entorno más tangible, igual que el violín. Yo cuando me planteaba el cómo explicarles el método del caso, lo que dije es, voy a coger un violín. ¿Y cómo explicaría un violín? Pues lo explicaría así, con vídeos. El violín es una pequeña caja de madera que tiene 4 cuerdas. La primera cuerda es la más delgada y habitualmente es un hilo de acero. Las demás cuerdas son entorchadas. Bueno, pues me pondría a describir eso, lo que es la herramienta. Pero dije, oye, ¿y si en vez de coger la herramienta hago que alguien la toque? José Rugama nos hablaba de las características, Cristina Perry nos hablaba de una otra cosa distinta, ¿sabes? O sea, es el instrumento puesto en práctica. Digo, wow, pues yo casi prefiero la forma de explicarles la herramienta del método del caso utilizando la misma técnica que utiliza Cristina Perry, es decir, cogiendo un caso real y llevándolo a la práctica. Pero después también yo soy muy fans de Linda Sterling y dije, voy a ponerle Linda Sterling a ver qué les parece. La banda sonora de esta ponencia sería esta, ¿eh? Es más, yo cortaría ya la ponencia aquí y la dejaría a ella, ¿eh? Porque es que me flipa, ¿sabes? Porque ¿de qué sirve tener herramientas si tu corazón no está preocupado por echar una mano a la gente? Si no eres capaz de mirarle a los ojos a la gente de tu organización y sentir lo que ellos sienten, ¿para qué te sirven las herramientas? ¿Para qué quieres medir no sé qué, no sé cuánto si resulta que no te preocupa la gente un carajo? Que te preocupe primero y después utilizas y ya verás cómo encuentras lo que sea por echarle una mano a tu gente, lo que sea. Y a mí es que esta mujer me encanta. Vamos a verlo a ver si a ustedes les gusta. Y si les gusta la pueden seguir. Está en YouTube. Les animo a que lo quieran ayudar. Chacho, se separa en un momento la sombra baila por su cuenta, ella por el otro lado baila, y tiene unos vídeos espectaculares, una puesta en escena. Nosotros tenemos que, más que vender el producto, ver las características del producto, ver las virtudes del producto. Lo bueno que tenemos con el método del caso es que los directivos a los que les vayamos a proponer esta herramienta ya lo han trabajado en las escuelas de negocio, con lo cual dice, método del caso. De hecho, el director general cuando estaba aquí habló de que había utilizado, que estaba interesado en conocer el Visual Thinking porque no lo conocía, pero sin embargo el método del caso sí lo conocía, ¿no? Y entonces un problema que a veces me encuentro es que tengo que hacer un proceso de deconstrucción porque esta tiene unos matices, pero es apasionante que lleguemos, que a la hora de comunicar no comuniquemos tanto las características del agua y demás, que también hay que comunicarlo, porque hay mucha gente que se fija en la cantidad de sodio que tiene el agua, ¿no? Pero no de todo lo que tiene el agua, ¿no? Sino en casos concretos. Entonces, esto sería una herramienta tangible, pero las herramientas intangibles. ¿Muchos de ustedes han enfrentado un DAFO? Hacer un DAFO. Un DAFO es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Ponerte a escribir. O sea, una cosa tan sencilla como esto. Ponerte a escribir. DAFO. ¿Cuál es el mayor miedo que existe? El papel en blanco. Hay que romper el papel en blanco. Hay que escribir. Hay que dejar la vergüenza en casa. Bueno, si estás solo no tienes que dejar ninguna vergüenza en casa porque estás tú solo, ¿no? O sea, lo único que te puedes reír de ti mismo, ¿no? Pero tenemos que...
Bueno, esto se trabaja, ¿no? No se improvisa, ¿no? Esto se trabaja y no de la noche a la mañana, lleva un tiempo. Pero sí que es cierto que tenemos que intentar romper el papel. Y una cuestión clave, evolutiva, fundamental para esta herramienta del método del caso es coger esto. Un bolígrafo, un lápiz, un papel, no tienes por qué tener una bilera, un papel y demás, y escribir. Recuerdo una investigación de accidentes que vinimos con la inspectora, el ICASEL apoya a la inspección de trabajo cuando nos solicitan, digamos, apoyo técnico para temas de accidentes, un accidente mortal. Terminamos, hablé con la inspectora, estuvimos cambiando punto de vista. Oye, ¿qué te parece si vamos al ICASEL? Aquí cogemos la pizarra y nos ponemos nos pusimos a trabajar, qué casos más bonitos sacamos, ¿no? Del punto de vista profesional, porque intentamos dar la mejor versión, que ella viera su punto, yo el mío, y interactuábamos y estábamos sacando fuera de nuestra mente lo que nos pasaba. Y ¿sabes una cosa? Que descansas mejor, tienes menos estrés, menos tensión, porque no tienes que tener una parte de tu cerebro dedicada a retener toda esa información, sino lo que pasas es a un escritorio, a una pantalla visual y lo visualizas. Y el tema del DAFO, ahora estamos obligados, todos los que quieran a utilizar la norma, la ISO 45000, digamos, hacer un informe de valoración de las oportunidades. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nada, pues te pones a escribir las oportunidades. Pues eso es un DAFO. Un PESTEL es exactamente muy similar al DAFO, solo que añade aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales sobre una realidad. Entonces, bueno, pues estos son herramientas intangibles. ¿Cuál es la herramienta intangible que voy a presentar aquí hoy? El método del caso según Harvard. Y el método del caso como herramienta innovadora desde la prevención para la toma de decisiones complejas. La herramienta es muy simple. Es más, lo potente de la herramienta es su simplicidad y ayuda a tangibilizar lo intangible. ¿Y cómo tangibilizas lo intangible? Pues de una manera muy sencilla. Escribir sin tino. Escribir sin tino. Esto aquí en Canarias, si pones tino en mayúsculas es Agustín, ¿no? Pero el tino que hay que poner aquí es minúscula. Tino de pensamiento. No es sin Agustín, sino sin pensamiento, o sea, sin pensar. Sino tú ponte a escribir, venga, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Coge una hoja y ponte a escribir, pim, pam, pim, pam. De hecho, recuerdo que Fran nos hizo la presentación de un caso en un encuentro de la Macaronesia, donde nos hablaba del cuento de Caperucita, no, de Blancanieves, ¿no? Me acuerdo ahora. Y lo que recomendaba es que todo en ese aspecto psicosocial quedara todo escrito, todo datado. Pues esto, el método del caso es igual. Una etapa en que hay que escribir sin tino. O sea, todo lo que se te venga a la mente, pues empezar a escribirlo. Porque después hay que curarlo, ¿no? Pero es una herramienta que ayuda a tangibilizar lo intangible, que ayuda a la toma de decisiones. Y que quien conoce, aquí la pregunta es, ¿quién conoce el método del caso? Ya me han dicho que no lo conocen, con lo cual no tengo que desconstruir. O sea, imagínense ustedes que la visión que hay del método del caso es esa gafa, tendría que pasar a esta otra gafa, pero no deja de ser una gafa, ¿no? Bueno, pues concretamente esta herramienta del caso, brevemente la historia fue en 1910 por la Universidad de Harvard, en la escuela de la Facultad de Derecho, que el profesor Cristóbal Colón Landel estaba hasta el moño de cómo se estaba estudiando y dice, oye, yo quiero plantear un cambio y entonces pues planteó ese modelo de abordar a través de casos reales la problemática que existía, ¿no? Entonces arrancó ahí. Entonces yo voy a explicar hoy lo que es la herramienta en sí. La herramienta parte de eso, de coger una hoja y ponerse a escribir. Su máxima potencia es la simplicidad. Tiene 3 macrofases y 4 fases. Las 3 macrofases son el ámbito personal, el ámbito de equipo y el ámbito de grupo. Pero no es necesario trabajar esas 3 macrofases. Solo trabajando la macrofase de lo personal ya te ayuda a ti a tomar decisiones, porque era una de las cuestiones para la que sirve esta herramienta, para la toma de decisiones y conocer realidades complejas, ¿no? La cuarta fase,
Estas son las 3 macrofases. Hay 4 fases que son la fase de sintino y continuo, está la fase de hechos y problemas, que es definir todos los hechos y todos los problemas, pero que esa fase de definir hechos y problemas se basa en la anterior, en la de escribir sintino y escribir continuo, ¿no? No es con Agustín o Sonia Agustín, sino que es con la cabeza, ¿verdad? Poniéndole razón, aunque tú te pones ahí a escribir. Y después, la siguiente fase es generar soluciones. Normalmente todo el mundo piensa en las soluciones, pero es lo primero que quiere. Yo quiero soluciones, no me líes la cabeza. Joder, pero hay que aplicar un método para buscar las soluciones, ¿no? Y antes de buscar las soluciones, busca alternativas. Y cuando tengas una alternativa, tienes que tener bien definido el problema, porque mucha gente empieza a resolver problemas que no existen, porque no están fundamentados en hechos. ¿Te das cuenta cuál es la metodología de este caso? Es tan simple, pero es tan potente. Es hechos, problemas, alternativas y soluciones. Y por último, plan de acción. Porque esto no se puede quedar en hablar, sino hay que materializar, dedicar recursos y una línea de acción. Es tan sencillo como eso, no tiene más. Lo puedo complicar muchísimo, pero como primera aproximación esto lleva una semana y vamos a trabajarlo, lo comentamos en el grupo de trabajo para llevarlo a la universidad y tal, ¿no? Con Marcos y tal, para Javier, para intentar darle más fuerza a esto y no solo sacar un documento, sino que ya se está elaborando, sino que esto pueda ser aplicable. Voy a explicar la macrofase personal y bueno, pues para que se vea que es sencillo. Estas son las fases, ¿no? Escribir sintino, después continuo, hechos, problemas, alternativas, soluciones y el plan de acción. La fase de escribir sintino es de la siguiente forma. Aplicamos un filtro. Después de escribir sintino, aplicamos un filtro. O sea que de aquí, de escribir sintino, aplicamos un filtro. Aplicamos un filtro. Y en ese filtro, ¿qué es lo que hace? Que ya, si aquí habían 2000 puntos, aquí ya te quedan 1000. Porque es que el 999 y el 1 era igual. ¿Me explico lo que te digo? O sea, cuando tú escribes sintino, escribes en orden. Y entonces cuando dices tú, todo esto es lo que hay, te quedan más agrupados. Y después, en esa fase de agrupo, de esa fase de agrupamiento, pues tienes que definir cuáles son los hechos, cuáles son los problemas. A veces cuando escribes sintino te vienen las soluciones sobre la marcha. Es que somos prosoluciones, ¿sabes? Entonces tú las escribes, no te agobies, las escribes. Pero que sepas que antes de plantear las soluciones tienes que plantear las alternativas. Y de cada alternativa tienes que ver lo positivo y lo negativo, ¿no? Y esta es la fase de la herramienta. Cuando deje las transparencias, están muy trabajadillas y lo tendréis así. Por ejemplo, la primera fase, información, sintino, escribir continuo. Aplicamos un filtro, ordenar, cribar y triar. Información continuo, escribir continuo, ¿no? Información continuo y escribir continuo. O sea, porque a veces concretamente se recurre a definir hechos o a definir problemas sin tener una base de hechos, no están fundamentados. Y entonces, bueno, pues se aplican este criterio. Y esta era simplemente una primera explicación de lo que es el método del caso, esta herramienta que no es más y cómo se puede llevar a la práctica. Voy a hacerles un pequeño caso práctico para divertirnos un poco y es este. ¿Qué riesgos ven ustedes ahí como prevencionistas? Le voy a echar una mano y voy a empezar a escribir sintino. Le voy a echar otra mano. Aquí, ¿qué riesgo se ve aquí? Un infiltrado, efectivamente. Concretamente, el riesgo que se ve aquí, mucha gente a lo mejor no lo ve, porque no sabe que un gato come carne y que es carnívoro, porque como toda su vida ha ido al supermercado a comprarle pienso al gato, pues piensa que un gato no come carne, pero un gato come carne. Yo he visto entre sus fauces, ¿no? Fauces, he visto concretamente a un conejo más grande que el gato, ¿no? Comen gatos, ¿no? Pero claro, si tú no lo has visto en tu vida, sino siempre lo has visto en una gran ciudad y has visto al gatito que le compran el pienso para dárselo, pues no sabes que come. Entonces, esa persona no sabe que hay un riesgo y tienes que concienciarlo. Qué cosa más curiosa. Entonces, aquí hay personas que ven riesgo y otras personas que no ven riesgo. Aquí lo que pasa es justo lo contrario. Es que el avestruz se va a comer a la gallina. Mentira, porque sabes que el avestruz es carroñero. Luego, si las gallinas o los gallos no están difuntos, no se lo va a comer. Piensas que hay un riesgo cuando realmente no hay un riesgo. Y aquí este es
el obvio, ¿no? Es el infiltrado, el que está en medio del ambiente generando dificultades. Bueno, he pasado muy rápido con esta fase. Decirles que el método se diseñó en esta tablera que está aquí al lado. Este tablero sigue existiendo antes de que se cayera el edificio y después se hiciera nuevo, sigue estando el mismo. El método del caso está ahí, lo empezamos a dibujar, lo empezamos a escribir, lo empezamos a hacer la trazabilidad con alternativas, con problemas, problema 1, problema 2, problema 3, las personas que intervienen y demás. Quedó una cosa tal que así y lo trabajamos pues con esa metodología del visual thinking. Por aquí había una exposición, pero solo me voy a despedir. Tengo que seleccionar con lo que me voy a despedir con este vídeo que me flipa. A mí me encanta, ¿no? Y es que piense, ¿sabes por qué? Porque yo creo que es motivarnos los prevencionistas, ¿no? O sea, el efecto Pigmalión a mí me parece que... Yo me pongo este vídeo, lo he oído en todas casi mis charlas que he dado, pero es que me lo pongo una vez más y me motiva, ¿sabes lo que te digo? O sea que, vamos, me voy a despedir, son las 58, tengo que ser puntual conmigo mismo para corregirme a mí mismo. Y me voy a despedir con este pedazo de vídeo sobre el efecto Pigmalión para que lo consideremos y veamos qué vamos a hacer nosotros con nuestra vida, si trabajar como francotiradores o vamos a trabajar en equipo. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Como prevencionista, desarrolla tu mejor versión y ayuda a otras personas a que desarrollen la suya, convirtiendo los miedos en confianza. Y a mí me gusta despedirme siempre cuando hago un trabajo, ofrecerlo por algo, una dedicatoria. A mí me gustaría dedicar este trabajo. He tenido muy presente a toda la gente de La Palma en estos temas, pero bueno, o sea que también a la gente de La Palma, que lo mal que está pasando en estos días con el incendio, tener presente este trabajo a las familias de las personas que han perdido su vida en el trabajo, en memoria de ellas, ¿no? Y a favor de la resiliencia. Muchas gracias y esto quedará para compartirlo con ustedes y un saludo cordial.